Con su venia, Presidenta, señoras y señores senadores, hablar de política interior en un gobierno que se dedica todos los días a promover la polarización, la división y la confrontación entre los mexicanos es admitir que los tiempos que vivimos son perversos, porque el clientelismo que quieren disfrazar de popularidad en realidad es populismo. La democracia envenenada que se promueve desde Palacio es demagogia y la cuarta transformación es más bien una transformación de cuarta que pretende hacer pasar por nuevo el viejo autoritarismo de siempre. La política interior para este gobierno se resume en abuso de poder para el gobierno, atropello y exclusión para la oposición y manipulación y mentira para la ciudadanía. Rubro a rubro, indicador a indicador, medición a medición, con datos reales, no con los otros datos, se documenta día a día el derrumbe de un país que se cae a pedazos. En materia de Estado de Derecho, México vive la peor descomposición de su historia. Para documentarlo, no solo tenemos las declaraciones del presidente que cotidianamente hace apología de conductas ilícitas, como justificar la rapiña, liberar criminales o celebrar las diferentes caras del uso faccioso de la justicia cuando se comete contra adversarios. Además de eso, índices muy respetables han venido documentando el colapso sostenido de la legalidad a partir del gobierno fallido de López Obrador. En 2018, nuestro país ocupaba el lugar 92 a nivel mundial en materia de Estado de Derecho. Un año después, en 2019, descendimos al lugar 99. En 2020, la caída nos llevó al sitio 104. Y en la medición de 2021, descendimos hasta el lugar 113 entre 139 países. ¿Cómo puede hablarse de política interior si el Estado de Derecho está hecho pedazos y si desde la presidencia se mofan de su vulneración diciendo no me vengan con que la ley es la ley? ¿Cómo puede pedírsele a un ciudadano que respete las normas si quien protestó guardarlas y hacerlas guardar las viola y se mofa de su conducta infamante? ¿Cuál es la política interior en un gobierno que usó la democracia para llegar al poder, pero desde el primer día no ha cesado en su propósito de desmantelarla, debilitarla, golpearla y exterminarla? ¿Cómo se puede hablar de política interior si desde uno de los poderes públicos, el más importante sin duda por tradición y cultura política de los mexicanos, se descalifica a los demás actores por tener una ideología distinta, aún y cuando quien gana la elección debería gobernar para todos? ¿Cómo puede hablarse de política interior si la Constitución se postra obscenamente para complacer los caprichos militaristas del presidente? La única verdad es que el presidente mexicano, que presumió de ser el más popular en todo el mundo, es el que ha tenido el peor desempeño en toda la historia reciente. En México, el gobierno se usa patrimonial y políticamente en beneficio de un partido político y sus funcionarios usan su cargo para auspiciar sus aspiraciones personales y golpear a los adversarios usando los recursos y estructuras del Estado. El gobierno en México fue expropiado por un solo hombre, que lo usa para exprimirle aportaciones que garanticen la permanencia de su partido en el poder al costo que sea. Esa es la única política interior que las y los mexicanos vemos todos los días. Y en el fondo, esto ocurre porque quien ocupa la presidencia y vive aislado de la realidad en un palacio no es un estadista, sino un estatista irredento. Porque mientras un estadista piensa en la próxima generación,
El estatista piensa en la próxima imposición, porque mientras el estadista cree en el poder del diálogo, el estatista cree en el poder del monólogo. Porque mientras el estadista defiende el Estado de Derecho, el estatista defiende el derecho del Estado. Porque mientras el estadista cree en la fuerza de la razón, el estatista cree en la razón de la fuerza. Porque mientras el estadista es un vanguardista del siglo XXI, el estatista es un nostálgico del siglo XX. Porque mientras el estadista piensa que el Estado debe estar al servicio de la sociedad, el estatista cree que la sociedad debe estar al servicio del Estado. Y finalmente, porque mientras el estadista dice el pueblo manda, el estatista dice el pueblo soy yo. Eso es, señoras y señores senadores, lo que explica nuestra triste tragedia nacional. Nos gobierna un estatista, no un estadista. Es cuanto, senadora presidenta.